Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy traemos como título para poder meditar y desarrollar un título conocido, excusas. ¿Te resulta conocido? ¿Cuántas veces usamos esta palabra o por lo menos la interpretamos muy bien? Somos bastante expertos en desarrollar excusas. Y bueno, excusa es eso, es una forma o una elaboración personal que uno hace para evadir alguna responsabilidad, alguna cita, algún encuentro o alguna tarea que tenemos que hacer y no la hicimos, algún compromiso que debimos asumir y de repente nos olvidamos. ¿Y ahora qué hago? Entonces la mente empieza a elaborar una estrategia para decirle al otro, o mejor dicho, tratar de convencerlo por qué razón no hice o por qué razón no estuve allí a la hora indicada. Bueno, el tema de las excusas tiene el mismo tiempo que la historia humana. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, desde allí se comenzó la invención de las excusas. Y pensando en Adán, pensando en Eva, ellos cuando Dios los creó tenían una relación muy personal con Dios, tenían un encuentro diario, una entrevista diaria. Y hasta el día que Adán decidió cortarse por la suya y tomar decisiones que no le había sido permitido por Dios decidir. Y Dios le había dicho, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, puedes servirte de todo lo que está. Todo es para que tú lo puedas utilizar y alimentarte y disfrutar de la naturaleza que he creado para ti. Pero, dice Dios, de este árbol, el fruto de este árbol, no comerás. Y Dios le dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero lo importante es esto, no la consecuencia, sino es que Dios dijo no. Y bueno, ¿qué hizo Adán? Y lo que todos hacemos cuando nos dicen esto no. Y allí fue Adán y tomó de ese fruto y comió. Y tenía que establecer nuevamente esa cita diaria que tenía con Dios. Así que Dios, como siempre, vino a buscarlo al lugar donde se encontraba con Adán. Pero ¿qué pasó? Adán no estaba. ¿Y dónde estaba Adán? Adán estaba escondido. Y Dios, que sabía dónde estaba, muy sigilosamente lo empezó a llamar. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y bueno, ¿qué excusa inventaría Adán para no encontrarse con Dios? Porque el problema era que si se encontraba con Dios iba a tener que rendirle cuentas de por qué había hecho eso que Dios le había dicho que no. Así que allí, cuando escucha la voz de Dios, ya elaboró una excusa. Y entonces, pero mirá la excusa que elaboró, una excusa tan, diríamos, tonta. Le dice que no puedo salir porque estoy desnudo. Qué increíble. Lo leemos en la Biblia, dice Génesis capítulo 3, versículo 9, el momento en que Dios va a buscar a Adán. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué increíble, qué excusa. Él se encontraba a diario con Dios y siempre estaba desnudo. ¿Por qué ahora no lo podía hacer si estaba desnudo? El tema es que él no quería encontrarse con Dios porque tenía que rendir cuentas y entonces inventó esta tonta excusa, estaba desnudo. Y bueno, Dios entonces lo va a confrontar porque él no le dijo que había pecado, simplemente le dijo no salí a tu encuentro porque estaba desnudo. Entonces Dios comienza a trabajar en su mente tratando de que él confiese que ha pecado. Pero en vez de confesar, él va a seguir inventando excusas.
pero Dios lo va a trabajar. Y dice, versículo 11, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y entonces allí Adán dijo, ¡fua! Me descubrió, tengo que inventar una excusa. Ya sé, le voy a decir que yo no fui, que la culpa es del otro. Ah, esa excusa va espectacular. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 13, para ver esta respuesta o esta excusa que inventó Adán cuando Dios le dijo, has comido de este árbol que te dije que no comieras, del fruto. Dice el versículo 13, Génesis 3:13, Génesis 3:12. Y el hombre respondió, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Allí él se excusó de esta manera. Primero dijo, estoy desnudo, no puedo salir a tu encuentro. Ahora cuando Dios lo confronta, él dice, no, yo no fui, fue el otro. Dice, la mujer que me diste por compañera, culpa de ella, yo tuve que comer, yo comí, culpa de ella. No es mi responsabilidad, sino que la culpa es del otro. Y bueno, entonces Dios va a llamar a Eva y le va a preguntar lo mismo. Y dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y allí inventó otra excusa. En realidad Dios no desea que inventemos excusas, Dios desea que asumamos la responsabilidad. ¿Y cuántas veces a lo largo del día estamos inventando excusas? Y más cuando se trata del tema de rendir cuentas. Cuando tenemos que rendir cuentas y hacernos responsables por aquello que debimos hacer y no hicimos, inventamos excusas. Y en una cierta oportunidad, Jesús, hablando con sus discípulos, con la gente que le escuchaba, les habló del reino de los cielos y que las personas no se acercaban a Dios por la cantidad de excusas que ponían. Y entonces les refiere allí una historia y les cuenta de que el reino de los cielos es como si Dios hiciera una gran fiesta. Invita a la gente a venir a comer o a servirse de esa fiesta. ¿Y qué hacen los invitados cuando son avisados de que vayan a la fiesta? Y van a hacer eso, van a inventar excusas, porque no quieren encontrarse con Dios. Dice allí entonces Jesús explicándoles en Lucas capítulo 14, dice versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Es decir, los siervos salieron, golpearon la puerta, venimos a avisarle que el Señor hizo una gran cena y quiere encontrarse contigo. Y allí comenzaron a excusarse. Puerta que tocaban, puerta que había uno que se excusaba. Mirá lo que dice, por ejemplo, el versículo 18. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Qué excusa tonta, porque si alguien compra algo es porque ya lo vio, lo evaluó, sabe cómo funciona, sabe que lo compra porque realmente le interesa, le va a servir. Pero dice, esta tonta excusa, no puedo, tengo que ir a ver una hacienda que he comprado. Y otro dice, por ejemplo, el versículo 19, dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Como si esas excusas fueran válidas cuando la escuchara el que invitaba, el que hacía la fiesta. Y otro que pudo haber dicho, ¿qué otra excusa pudo haber dicho? Bueno, dice el versículo 20, dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Qué increíble, iba a estar toda una vida con su familia, con su esposa, y no podía ir a la invitación tan importante que le estaban haciendo. Y son excusas
excusas que no nos excusan, excusas que no nos excusan. Porque la persona cuando recibe una excusa de alguien que viene y le dice, mira, no pude por tal motivo, uno sabe, puede evaluar a veces por el grado de la excusa si realmente las cosas son así. Y qué feo es cuando uno sabe que se están tratando de excusar y de evadir la responsabilidad. Y en cierta ocasión, cuando el apóstol Pablo tenía que comparecer por esta causa, por causa del Evangelio, por causa de ser un misionero, un predicador de las buenas noticias de salvación a las personas, el gobernador con su esposa quisieron ver a Pablo, quisieron charlar con él, a ver qué era esto que él comentaba. Y entonces dice que el gobernador manda a llamar a Pablo y quiere escucharlo. Y el gobernador se llamaba Félix. Y la historia dice así, Hechos capítulo 24, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix, que era el gobernador, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Cuando Pablo es llamado a una entrevista con el gobernador, ¿y qué va a hacer Pablo? Hace lo que él sabía hacer, lo que Dios le había mandado hacer, a predicar de la fe de Jesucristo. ¿Qué quiere decir predicar de la fe de Jesucristo? Es anunciar a las personas que a pesar de que están en pecado, a pesar de que están en falta con Dios, Dios les quiere perdonar. Y Dios les está invitando a tener un encuentro personal con Jesucristo para solucionar su problema. Y dice que Pablo empezó a predicarle, a hablar del pecado, de la necesidad de la salvación, y la cosa se estaba poniendo cada vez más tensa. ¿Por qué? Porque el gobernador se sentía en pecado y encima Pablo profundizó el tema hablándole del juicio que le esperaba. Y cuando él escuchó esto del juicio se espantó. Y miren la excusa que puso para que Pablo callara. Dice allí Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice así, Félix, es decir, el gobernador, ¿qué hizo? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Qué excusa tan vil, ¿verdad? Porque en realidad, ¿qué sabía él si iba a haber otro tiempo? ¿Cuántas veces nosotros vamos a buscar un trabajo y nos presentamos todo lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y las habilidades que tenemos, y la leen allí, dicen, bueno, ahora cuando haya un lugarcito te llamo? Es una excusa para decirte que no te va a llamar nunca. Y bueno, esto es la excusa que le dijo Pablo, el gobernador Félix, a Pablo. Dice, cuando ya en otro momento te voy a llamar. Es como decir, todavía no es mi tiempo. ¿Cuántos dicen, no, yo todavía estoy ocupado en muchas cosas, no quiero tener todavía que hablar de estas cosas de la muerte, del cielo, del infierno? No, eso lo voy a dejar para más adelante. Sabés que Félix no tuvo ese más adelante, no tuvo ese tiempo, ese otro tiempo que él decía, porque no hubo ese otro tiempo. Y Félix, hoy, el gobernador, está en un lugar de eterna condenación. Está sufriendo el castigo de su pecado. Pero cuando Dios le mandó a Pablo para que le anunciara, para que lo previniera de esta terrible situación que le esperaba cuando fuera al juicio, él dijo, en otro momento lo haré. Y nunca llegó. Por eso la Biblia dice que cuando estamos escuchando un mensaje donde Dios nos dice que hemos pecado, que tenemos que asumir la responsabilidad, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que confesar ese pecado abiertamente sin elaborar excusas tontas y falsas. Dice que la persona, si pasa eso, pueda encontrar la salvación. Cuando Dios envía ese mensaje, como Él lo está enviando ahora, y lo está enviando a tu corazón. ¿Por qué? Porque no habrá otro tiempo. No sabes si mañana estarás despierto, si mañana estarás en condiciones de poder asimilar, de poder escuchar
o quién sabe si no estarás más sobre la tierra. Por eso dice Dios, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, decía el apóstol Pablo, porque dice, hablando de la Escritura, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es decir, que cuando uno escucha un mensaje de parte de Dios que nos está inquietando, que nos está incomodando y que nos está llevando a un lugar donde nos está demostrando la cruda realidad, es allí donde hay que tomar decisiones, porque ese es el momento en que Dios se acerca para ofrecernos la salvación, para ofrecernos el perdón de nuestros pecados y para evitar la condenación eterna. Por eso no hay otro tiempo. El tiempo es ahora, cuando uno escucha. El tiempo es aquí, en este lugar donde estás. Y otras excusas que están de las tantas que se han escuchado, cuando uno les habla de la necesidad de estas cosas y de la fe en Jesucristo, y uno les menciona la palabra infierno y dice, no, pero yo no creo que haya infierno. Y es una excusa tonta, porque quién sabe si hay infierno o no del otro lado. ¿Quién me puede decir con certeza que del otro lado no hay un infierno? El único que podría hacer esto, alguien que haya ido a ese lugar, que haya conocido que existe y venir y contarnos cómo es. Y bueno, hay alguien que conoce esta dimensión y también conoce lo que hay de la otra dimensión, porque conoce todo lo que pasa después de la muerte. Y bueno, Jesús vino de la otra dimensión, el Hijo de Dios vino del cielo para avisarnos que sí que hay infierno, que el infierno es real. Y Él habló, y como Él sabe que hay infierno, Él nos puede decir cuáles son las características que tiene ese lugar de tormento. Y en cierta oportunidad Jesús, hablándole y confrontándolos con sus pecados, les habló del infierno. Dice, por ejemplo, allí podemos ver Marcos capítulo 9, versículo 43 y 44. Dice así, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, que no solo habló del infierno como algo lejano, sino que habló del infierno como algo real. Es un lugar de tormento, un lugar de fuego, donde las personas se están quemando, donde allí hay sufrimiento continuo, donde allí hay eterna separación entre Dios y el hombre. Por eso decía Jesús, es mejor no tener pecado que irse de este mundo con pecado y entrar en ese lugar de tormento. Terrible, terrible lugar. Y las personas cuando uno les habla de eso dicen, no, no creo que haya infierno. ¿Qué excusa? Porque no lo hemos visto, pensamos que no lo hay. Pero alguien nos contó realmente qué es lo que hay. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien conoce el cielo, conoce la tierra y sabe que hay un infierno. Ahora, otras de las excusas, muchas veces hemos escuchado cuando uno les habla de Dios, de la fe en Jesucristo, de la necesidad de arrepentimiento, de pedir perdón, y dice, no, que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera que sea y lo que Él disponga está bien. Como diciendo, yo no tengo que tomar ninguna responsabilidad porque ya está todo dicho. Y sí, está todo dicho, pero hay mucho de eso dicho que me involucra y donde tengo que tomar una decisión. No es cuestión de que haga lo que Dios quiera. Y, por ejemplo, si nosotros dijéramos lo que Dios disponga, y bueno, Dios ya lo dispuso. No solo lo dispuso, sino que lo dejó escrito. Dice Juan capítulo 3, versículo 18, mirá lo que Dios dispuso, lo que Dios tiene escrito. Por si vos se te ocurre pensar, bueno, que sea lo que Dios diga, lo que Dios disponga. Eso sería sujetarse a esta condición. Dice Juan 3, 18. El que en Él cree, es decir, en Jesucristo, el que en Él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios. Es decir, el que pone la fe en Jesucristo, lo acepta como Señor, como Salvador, como el único recurso que tiene la persona para alcanzar la salvación del alma, dice, el que en él cree no es condenado. Pero tiene que tomar la decisión de creer, no es lo que Dios quiera. La persona que cree no es condenada. ¿Y quién es condenado? Aquel que toma esta excusa de decir lo que Dios quiera. Bueno, ya Dios ya dijo que si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya has sido condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito, del único Hijo de Dios, quien te ha venido a salvar, te ha venido a buscar para zamarrearte y decirte basta de excusas. Y otras excusas que sabemos escuchar es Dios me ama. Si Dios me ama, ¿cómo me va a castigar? Y bueno, allí es donde nosotros tenemos que entender que Dios nos ama y que también es un Dios justo. Dios nos ama, pero a la vez es justo. Como Él hermana estas dos definiciones. Nos ama, pero a la vez es justo. Y si es justo, no tiene que castigar. Bueno, Él puede cumplir estas dos cosas a la vez. Primeramente, demostrar que nos ama. Lo demostró, ¿sabes cuándo? Cuando envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que Él pagara el precio de tu pecado. Para que Él pagara el precio de esa ofensa contra Dios, que vos tenés que tomar la responsabilidad de qué hacer con esa muerte en la cruz. Entonces Dios te ama mostrándote que antes de que te tenga que castigar, te dice que hay una solución, que se pueden arreglar las cuentas, que se pueden arreglar las cosas. De esa manera, enviando a morir a su Hijo por ti, Él ya te está demostrando que te ama. Y entonces cuando Él te lleve a juicio, Él va a decirte, yo te amo porque te envía a mi Hijo Jesús a morir en la cruz y también soy justo y tengo que aplicar la justicia, el justo juicio, dándote el precio y el valor y la condenación eterna que merecen tus pecados, porque soy justo y porque te amo. Y porque cuando yo demostré mi amor, tú no lo aceptaste. Pusiste esa excusa. Dios es amor, no me va a castigar. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Mirá lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Te das cuenta? Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que Dios te dice que si tú te arrepientes, si tú vas a Dios en este momento, Dios te va a salvar y te va a perdonar por ese pecado. No necesitas inventar excusas, necesitas asumir la responsabilidad y decirle a Dios, sí, he pecado, y confesarle y pedirle perdón y arrepentirte de haber pecado contra un Dios santo. Si eso se hace, entonces la solución está allí y Dios no tendrá que aplicar ese justo juicio porque ya te ha perdonado en la tierra. Pero si tú eres de corazón duro, si tu mente está cerrada y no dices yo no tengo de qué arrepentirme y no te arrepientes y no confiesas tus pecados, entonces Dios no te puede perdonar. Te va a demostrar que te ama porque envió a morir a su Hijo y tú nunca le vas a poder decir a Dios no me amaste o no me amas. Y te va a castigar y tú nunca le vas a decir a Dios qué injusto que eres, porque por tus obras Él aplicará su justicia y dirás realmente merezco este juicio y esta justicia y este edicto o este dictamen que demanda mi pecado. Por eso las excusas inventadas por nosotros mismos no sirven delante de Dios a la hora de hablar de la salvación, del perdón de pecados, del cielo, del infierno. Muchos dicen, yo no creo que sea así, no creo, y empiezan a dudar. Y Dios dice, Romanos capítulo 14, versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Esa fe te es útil para estar delante de Dios. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
Y ahí el próximo versículo que sigue a este te habla de que la fe, o la falta de fe, mejor dicho, y la duda es un pecado muy grande contra Dios, es dudar de Dios. Dice allí Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Mira lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Y por qué es condenado? Dice, porque no lo ha hecho con fe. ¿Y por qué es condenado por no hacerlo con fe? Y dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que si nosotros decimos, no creo que sea así, no creo que Dios, no creo esto, no creo que el otro. Y bueno, eso ya es pecado y merece la condenación eterna. Por lo tanto, ¿por qué mucha gente no se salva? Ya lo tendrás en tu mente. ¿Por qué no se salva la gente? Justamente por la cantidad de excusas que pone delante de Dios cuando Dios envía un mensaje de salvación. Un mensaje que le puede cambiar la historia eterna de su alma, y la persona inventa excusas como si pudiese evitar ese lugar de tormento. Las excusas, estas elaboraciones, estas maquinaciones son inútiles frente al justo juicio de Dios y frente al amor de Dios. Por lo tanto, hay personas que no se salvan porque rehúsan creer. Y cuando rehúsan creer inventan excusas. Excusas que no los llevan a ningún lado. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer en el Hijo es hallar la vida eterna en el mismo instante en que se cree. Pero rehusar creer en el Hijo es el camino hacia la condenación eterna. Por lo tanto, rehusar creer, inventar excusas, evadir la responsabilidad, no querer asumir nuestra responsabilidad de confesión, de arrepentimiento, de buscar a Dios, no nos va a evitar que el justo juicio de Dios nos lleve a la condenación eterna, al lugar que merecemos por inventar excusas y por rehusarnos a creer en Dios. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Por eso envía este mensaje. Este mensaje es de buenas noticias. Las buenas noticias es que hay perdón para el pecador que deja de lado las excusas, que asume la responsabilidad y se entrega a Dios y le pide perdón por sus pecados, acepta lo que ha hecho, se arrepiente y clama por salvación y por vida eterna. Y entonces es allí donde cambia uno el estado eterno de su alma. ¿Estás inventando excusas? Bueno, ya sabes que las excusas no te van a librar de tu responsabilidad, de que un día frente a Dios vas a estar y allí tendrás que rendir cuentas. Y cuando estés frente a Dios, las excusas no te servirán, como tampoco te sirven ahora, aunque te escondas, como Adán lo hizo en el huerto. Aunque inventes excusas como decir, estoy desnudo, yo no fui, fue el otro, no hay infierno, no creo que Dios si me ama me va a castigar. Y estas cosas no te van a llevar a ningún lado. Por lo tanto, este programa te invita a tomar una decisión sabia, de asumir tu responsabilidad y comenzar a caminar con esa responsabilidad de la mano de Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con esas excusas que no te llevan a ningún lado? ¿O vas a plantarte y vas a decir, de ahora en más quiero cambiar mi vida, hacerme responsable de lo que soy y de lo que hago y arreglar las cuentas con Dios? Y entonces la eternidad de tu alma va a cambiar. La relación eterna con Dios va a cambiar. Y el lugar preparado para ti no será ese lugar de tormento que dijo Jesús, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos nunca muere, sino que va a ser un lugar en el cielo, donde van aquellos que han rendido su vida a Jesucristo,
que le han reconocido como Señor, como Salvador, le han pedido perdón por sus pecados y han reconocido que Él murió en la cruz por causa de ellos, por causa de sus pecados. Y entonces cuando clamaron a Jesús por salvación, Él los perdonó. El que en Él cree, recuerda, no es condenado. Y el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el único Hijo que Dios tiene y que es el Salvador. ¿Qué vas a hacer? Toma una decisión sabia, pero no elabores más, no pierdas el tiempo, no gastes tu mente en elaborar excusas, como hicieron tantos, como lo hacen cada día. Excusas que Dios sabe que no van a llevarte a ningún lado. Recibe a Jesucristo. Es más simple eso que inventar excusas. Recibe a Jesucristo, habla con Él, pídele perdón por tus pecados, recíbelo en tu vida, acéptalo como tu Señor y Salvador y vas a ver que ya no tendrás que inventar más excusas. Y dile, sálvame, perdóname por mis pecados, entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Una criatura que no invente excusas, sino que se goce en la presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer? Toma esa decisión, hazlo pronto. Y ve urgente, habla con Jesús y dile que ya no inventarás más excusas, que te vas a hacer responsable de tu pecado. Arrepiéntete, confiésaselos a Jesús, pídele perdón, acéptalo en tu corazón y entonces andarás por la vida de la mano con Dios. Y al igual que Adán en sus primeros comienzos, te encontrarás cada día con este Dios maravilloso. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.